Bueno, ahora en este video les voy a explicar qué es lo que pasa al final del Reino Antiguo y durante el primer periodo intermedio. Les pido disculpas por mi dibujo, eh, por mi esquema, que es muy básico, digamos, no soy un buen dibujante, pero básicamente recurro a estos dibujos como para que ustedes puedan entender una idea que yo quiero explicar. No hay fotos para mostrar esto, por eso bueno, tengo que recurrir a mis pocas dotes de dibujante para hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante el Reino Antiguo? Durante el Reino Antiguo, esta figura tan grandota intenta ser el faraón de Egipto, y estas personitas pequeñitas que se ven acá son los funcionarios del faraón. Durante el Reino Antiguo, el faraón era una persona tremendamente poderosa, desde ya que era un dios, pero aparte era una persona tremendamente poderosa. Era dueño de la mayor parte de las tierras de Egipto, o de una gran cantidad de tierras en Egipto, concentraba o tenía muchísimas riquezas y tesoros, etcétera, y los funcionarios que lo fueron ayudando al faraón a lo largo del Reino Antiguo eran personas obviamente muy poquito importantes, que tenían poca riqueza en comparación con el faraón, poco poder en comparación con el faraón. Bueno, y uno acá podría dibujar, en realidad ni se los vería prácticamente porque serían una milésima de centímetro, podría dibujar a los campesinos que desde ya no tenían ningún tipo de poder y ningún tipo de riqueza, con lo cual serían prácticamente un granito de arena acá puesto sobre esta línea negra, ¿no? Y esto se ve durante el Reino Antiguo en lo que fueron la construcción de las tumbas. Obviamente las pirámides de los faraones eran impresionantes, suponiendo que la de Keops por ahí fue la más grande. Estas pirámides, estas tumbas eran realmente muy grandes, y las tumbas de los funcionarios eran muy pequeñas y humildes al principio del Reino Antiguo o durante gran parte del Reino Antiguo, pero a medida que va pasando el tiempo esto va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque el reino se va haciendo cada vez más grande, cada vez más complejo, el faraón cada vez necesita más funcionarios y estos funcionarios se van volviendo cada vez más importantes, con lo cual el faraón tiene que empezar a pagarles más por sus servicios. ¿Cómo les pagaba? Obviamente que no era con dinero, el faraón les pagaba otorgándoles tierras, cada vez más tierras les otorgaba el faraón a estos funcionarios, que aparte eran cada vez más, los funcionarios numéricamente eran cada vez más, y se iban volviendo cada vez más importantes, ¿no? Entonces al final del Reino Antiguo lo que tenemos es esta otra estructura que yo acá pinté con rojo. Tenemos un faraón, bueno, sigue siendo el faraón, ¿no? Tenemos un faraón que en comparación ahora con los grandes funcionarios del reino, ya sigue siendo más importante, obviamente, pero ya no es tanta la diferencia que había como al principio del Reino Antiguo. Se han equiparado, por así decirlo, las distancias y las diferencias entre el faraón y los funcionarios más importantes del reino. Estos funcionarios se han enriquecido claramente, por eso yo acá los puse más altos que antes, y el faraón por otra parte se ha empobrecido, ¿no? Entonces ya ahora la diferencia entre el faraón y los funcionarios no es tan grande. ¿Cómo se ve esto reflejado también, o por qué los egiptólogos sacan estas conclusiones? Porque las tumbas de los faraones se vuelven cada vez más pequeñas y las de los funcionarios se van volviendo cada vez más grandes. De forma que hay una suerte de equiparación entre el poder, la riqueza, etcétera, del faraón con la de los funcionarios. Todo esto pasa hacia finales del Reino Antiguo. Y después va a venir el primer periodo intermedio, que es, bueno, voy a pasar de placa, vamos a seguir acá. El primer periodo intermedio, que es una época tremenda de crisis, una crisis tremenda que azota a Egipto y probablemente haya sido la crisis más grave que tuvo que atravesar el reino faraónico, ¿no? Esta crisis va del año 2134 hasta el 2040. No se asusten si ustedes por ahí encuentran otras fechas en otros libros, en internet, etcétera, porque las fechas dependen de los autores muchas veces, y los autores por ahí, si incluyen una dinastía más en el primer periodo intermedio, las fechas van a ser más grandes. Si incluyen alguna dinastía menos, puede ser que sean como estas fechas. Las fechas eh, varían de acuerdo a si los autores incluyen o no una dinastía o un rey en tal o cual periodo, ¿no? Pero más o menos eh, es, eh,
es este tiempo, ¿no? Unos 100 años, poquito más de 100 años, algunos lo hacen un poquito más largo todavía. ¿Cuáles son las características de esta época? Es una época de crisis, una de las crisis más graves que atravesó Egipto, ¿no? Estamos hablando ahora del primer periodo intermedio. Una de las crisis más graves que atravesó Egipto. Hubo una disminución del poder del faraón, que es esto que yo les explicaba recién con el dibujito, y un aumento de los poderes locales, o sea, los nomarcas se van volviendo más importantes, las antiguas familias de los distintos nomos se van volviendo cada vez más importantes, ¿no? Egipto se separa otra vez en Alto y Bajo Egipto, se vuelve a dividir a esos dos reinos originales que habían formado después el único reino de Egipto, se vuelve a dividir Egipto en Alto y Bajo Egipto, y los nomarcas son los que se van a ocupar de la gente, diremos. Los nomarcas son los que van a estar en contacto con la gente, van a solucionar los problemas de la gente, porque la figura del faraón ha prácticamente desaparecido, se ha diluido. Ya el faraón no es lo que había sido claramente, ¿no? No es lo que había sido durante el reino antiguo. ¿Cuáles son las causas de esto, de esta crisis tan grave que azota a Egipto? Bueno, los egiptólogos dicen que estas causas son los factores ecológicos y económicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un gran proceso de desertificación, ahora lo voy a explicar mejor con los mapas, que produce profundas sequías, hambrunas, etcétera, ¿no? Vamos acá a los mapas. Bueno, acá está, perdón. Acá está el mapa, un mapa original, para que no sea todo tan improvisado con mis dibujitos. Acá está un mapa del Reino Antiguo. Fíjense que, bueno, acá está el curso del Nilo. Y a los costados de Egipto todavía había grandes oasis en los cuales obviamente había agua, vegetación, etcétera, y era perfectamente posible la vida humana. Claramente estos oasis estaban ocupados por numerosas comunidades. De este otro lado también había, pero eran más pequeños. Había numerosas comunidades que vivían en los oasis y desarrollaban toda su vida en esos oasis. Esos oasis había épocas del año en las cuales obviamente se llenaban de agua, en- por lluvias, etcétera, se llenaban de agua, y hay épocas en las cuales el agua, estas grandes lagunas que había, etcétera, llenas de vegetación, se secaban un poco, ¿no? Pero eran perfectamente lugares en los que se podía vivir perfectamente. Así que eran enormes lagunas que había en el medio del desierto, con mucha vegetación, y desde ya que había gente que vivía ahí. ¿Qué es lo que pasa entonces con este proceso de desertificación? Hay que acordarse que el mundo estaba saliendo de la última glaciación. Bueno, ya hacían varios miles de años que había terminado la última glaciación, pero lo que hoy en día conocemos como el desierto de Sahara era un lugar que era mucho más húmedo y mucho más verde, diríamos, de lo que es hoy en día. Había muchísima más vegetación, estaba lleno de estos oasis que yo les comentaba, etcétera. Pero la temperatura del mundo va subiendo, sigue subiendo, y algunas zonas del planeta, como obviamente el norte de África, empiezan a tener cada vez menos agua, menos lluvias, y lentamente se van transformando en un desierto, se van desertificando, ¿no? Con lo cual, cuando empieza a pasar esto, lentamente estos oasis, estas lagunas y estos oasis en los cuales vivía tanta gente, empiezan a hacerse cada vez más chicos. Ya eh, los oasis no pueden, o los recursos naturales, estas zonas no pueden seguir alimentando a la misma cantidad de gente que había antes, con lo cual estos oasis se transforman en desierto, y la gente que vive en estos oasis, obviamente, ¿a dónde va a huir? Del otro lado no hay más que desierto, el único lugar al cual pueden huir es al Nilo, ¿no? Por eso yo puse estas flechas negras que marcan las direcciones a las que fueron estas personas. Claramente todas fueron hacia el Nilo, ¿no? Y las que vivían en estos pequeños oasis de acá también. Todos fueron al Nilo. El tema es que en el Nilo ya había también pocos recursos naturales, porque en el Nilo pasaba lo mismo. Las crecidas del Nilo eran cada vez más chicas, con lo cual la cantidad de alimentos y de trigo y de cereales que se cultivaban eran cada vez menores, con lo cual ya el Nilo estaba sufriendo a su vez hambrunas por estas sequías y estas escasas crecidas que tenía el Nilo. Entonces, ya de por sí Egipto estaba pasando hambre, y encima después reciben estos contingentes de otros pueblos que vienen a tratar de asentarse en el Nilo
Con lo cual esto provocó que haya obviamente inseguridad, haya guerras, haya desmanes, robos, etcétera, entre la gente que vive en el Nilo y que quiere defender su lugar, sus tierras, etcétera, o lo poco que tenía, y estas otras personas que están buscando desesperadas un lugar donde poder asentarse y donde poder seguir viviendo, ¿no? No morir de hambre. Entonces fue una época muy conflictiva, ¿no? Habíamos dicho que esto obviamente provocó sequías, hambrunas, etcétera, y obviamente que los más perjudicados siempre fueron los campesinos, que eran los más pobres, pero bueno, lamentablemente en esta época, mientras que algunos eran los que más se perjudicaban, también hubo gente que se beneficiaba, porque hay algunos relatos y testimonios que cuentan que las personas por ahí que podían almacenar trigo, por ejemplo, después lo vendían a precios carísimos y de esa forma se enriquecían, mientras que otras personas morían de hambre, ¿no? Así que fue una época muy angustiosa, muy dura, muy dolorosa, y esto trajo un montón de consecuencias, ¿no? En primer lugar, el más perjudicado por toda esta crisis fue la figura del faraón, que claramente salió muy lastimada de este primer periodo intermedio. La gente, el pueblo perdió su confianza en el faraón era el encargado de mantener el orden y claramente no lo había hecho, por eso sobre Egipto se había ceñido este caos. Bueno, ya no va a ser visto como un dios, el faraón, antes era un dios, ahora ya no va a ser visto más como un dios, sino que ahora va a empezar a surgir una nueva imagen del faraón que va a empezar a ser visto como, como un rey justo, un rey que debe ser justo, que debe ser bueno y atento a sus súbditos, ¿no? A las necesidades de sus súbditos y al bienestar de su pueblo. Entonces empieza a construir una figura nueva en la cual el faraón pasa a ser visto como un buen pastor. Obviamente que después igual el faraón nunca va a perder ese carácter divino que tuvo para los egipcios, pero claramente ya no va a ser, no va a tener el mismo peso o la misma divinidad, por así decirlo, que había tenido en el reino antiguo, ¿no? Van a surgir entre la población egipcia van a surgir nuevas formas de pensamiento, en concreto tres nuevas formas: una actitud pesimista, va a haber gente que va a decir que no vale la pena vivir, que para pasar hambre, para ver morir a tus seres queridos, etcétera, para vivir en un mundo lleno de conflictos y guerras, etcétera, no vale la pena la vida, diríamos, con lo cual se forma una actitud muy pesimista entre la población. También se forma una actitud hedonista, ¿no? Diríamos, el hedonismo viene justamente de la búsqueda del placer, entonces había parte de la población que decía que básicamente que había que buscar el placer a toda costa porque uno no sabía cuándo iba a llegar la muerte o los momentos de dolor, de angustia, de privaciones, etcétera, con lo cual era una especie como de vivir el día a día sin importar el mañana, ¿no? Disfrutar hoy porque no sabes qué nos va a pasar mañana, ¿no? Y después también surge una actitud positiva que rescata los valores de la solidaridad, del respeto al ser humano, de ayuda, de compromiso con el prójimo, etcétera, que obviamente va a ser muy importante, ¿no? Y va a rescatar justamente los valores de la persona, de toda persona humana. Y esto también obviamente que trae cambios muy importantes en las creencias religiosas. En primer lugar, bueno, se produce una profunda pérdida de la fe en los dioses tradicionales, ¿no? Ra también sale en algún sentido un poco malherido, por así decirlo, y van a surgir otros dioses que van a ir cobrando mucha importancia, dioses de carácter local, ¿no? Por ejemplo, Amón, que era un dios originario de Tebas. Tebas justamente va a ser la ciudad del Alto Egipto, que produzca la reunificación de todo Egipto y que ponga fin a este primer periodo intermedio y que empiece el reino medio. Entonces el dios Amón, que era un dios local de Tebas, se transforma en un dios nacional y después se lo termina uniendo a Ra. Entonces Amón se termina transformando en Amón-Ra. Amón-Ra es la unión de Amón con Ra. Y después surge un culto muy importante, Osiris, que Osiris es el dios de la resurrección. Antes, mejor dicho, Osiris le asegura a todo individuo que va a tener un acceso al más allá, que antes estaba reservado al faraón. La vida después de la muerte estaba solamente reservada al faraón.
pero ahora Osiris le promete, o este culto se extiende, y la gente está convencida que Osiris te podía prometer o te podía dar un lugar en el más allá. Y que una vez que uno se transformara en un espíritu puro, poder interceder por sus familiares, por los suyos, ¿no? Por sus familiares, amigos, etcétera. Pero todo esto lo tenía que hacer la persona con la condición, Osiris prometía esto con la condición de que la persona tuviese un obrar recto, ¿no? Que fuese un obrar de acuerdo a la moral, de acuerdo a la ética, diríamos que uno no actuara por codicia, por maldad, etcétera. Y este culto se extiende muchísimo y tiene muchos rasgos interesantes porque los egipcios empiezan a ver que hay una vida más allá de la muerte y que se puede llegar a esa vida más allá de la muerte de acuerdo o cumpliendo ciertas normas de moral, diríamos que son básicas, diríamos, para los seres humanos, ¿no? Así que bueno, acá esto es la presentación un poco de lo que es el primer periodo intermedio y después termina este periodo, bueno, cuando se vuelven a unificar, a reunificar, vamos de nuevo al mapita, bueno, ¿sí? O acá, se vuelven a reunificar el Bajo Egipto por un lado, el Alto Egipto por el otro, entran en guerra el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y una familia de Tebas, que era la que había unificado el Alto Egipto, es la que termina ganando la guerra y volviendo a unificar todo el reino de Egipto, ¿no? Y eso es lo que se conoce como Reino Medio. Bueno, espero que les haya gustado este video.